Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición, qué privilegio de poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes nuestro aniversario. Estamos celebrando 6 años en que Dios nos está permitiendo compartir la palabra de Dios aquí en Pueblo Libre. Estamos agradecidos a la iglesia Oreb, al pastor Fidel, juntamente con toda la iglesia que hicieron posible, juntamente con el pastor Abraham Salazar, comenzar esta obra, y nosotros estamos aquí consolidándola con un grupo de hermanos que vinieron ahí, la familia Flores, estuvo Caleb, varios otros hermanos que estuvieron apoyando la obra de Dios con la hermana Raquel Aguinaga. Dios nos ha permitido, en su gracia, en su misericordia, cumplir 6 años. Doy una calurosa y cordial bienvenida a todos los que están aquí reunidos en este momento. Permítame comenzar con un tiempo de oración, con palabras de oración a nuestro Dios, para agradecerle por todo su amor, por todo su cuidado, por todos estos días y estos años que Él nos permite servirle en este lugar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Precioso Dios, te damos las gracias una vez más en este día porque eres un Dios bueno. Nos has ayudado, nos has guiado, Señor, a través de todo este tiempo para continuar haciendo la obra tuya, Señor, la obra de la predicación del Evangelio, la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar, aquí en Pueblo Libre. Te agradecemos, Señor, por la preciosa oportunidad que has dado a una iglesia local como la iglesia Oreb de comenzar esta obra aquí en el centro de Lima. Señor amado, en tu misericordia, en tu gracia, has permitido que siervos, personas, familias, creyentes empujen la obra del Señor. Y Señor, estamos aquí ahora, nosotros avanzando, compartiendo también la palabra del Señor. Te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos, Señor, que sigas haciendo tu obra perfecta en medio de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, y encomendamos lo que tú estás haciendo en estos tiempos, en estos años, también para el futuro. Mientras tú nos permitas, Señor, la vida, permítenos seguir predicando, siendo fieles a ti. Ayuda, Señor, edifica cada persona que ha ido añadiéndose aquí al cuerpo de Cristo en este lugar. Te agradecemos por todo tu cuidado, todo tu amor. Síguenos ayudando también a consolidar la obra para que sea una iglesia fuerte, que crece, que hace también, Señor, tu voluntad, que evangeliza y hace la obra misionera. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas noches. Una vez más les doy una cordial bienvenida a todos. Un abrazo grande de mi parte, de todo mi corazón, a todos los miembros de la Iglesia Calvario. Gracias porque has tomado la determinación de ser parte de la iglesia, de unirte al cuerpo de Cristo en este lugar y hacer tu parte. Yo estoy agradecido, hermanos, a Dios primeramente, porque Él ha puesto en el corazón de varias personas el deseo de hacer la obra de Dios, de empujar la obra de Dios. Muchos están orando, muchos están dando su aporte material para la obra que se está desarrollando, y la iglesia Oreb, la iglesia también de Getsemaní han hecho su esfuerzo. Muy bien, mis amados hermanos, no vamos a emocionarnos más, pero siempre es una bendición cumplir años, ¿no? 6 añitos que Dios nos ha dado, y ahora vamos a pasar a un tiempo para alabar a nuestro Dios, para cantar a nuestro Dios y para honrarle en este también día, en estos días de aniversario. Estaremos celebrando el día de hoy y el día de mañana con predicadores especiales que estarán enseñándonos acerca de Cristo es el fundamento. Y ahora vamos a cantar, mis queridos hermanos, un primer himno que vamos a cantar es sobre el Señor Jesucristo, Cristo mi íntimo amigo. Es el canto 104, Cristo mi íntimo amigo. Es el primer himno que vamos a estar entonando en esta noche.
maravilloso es nuestro Jesús, el Señor Jesucristo. No hay mejor amigo, no hay mejor amigo que el Señor Jesucristo. Cristo es el fundamento para nuestra vida. Cristo es el Señor de nuestra alma. Él es quien nos bendice, Él es quien nos ayuda a vivir la vida cristiana y la vida terrenal. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a tener en este momento los saludos de un siervo del Señor, un misionero al cual nosotros apoyamos. Hermano Elías García, él va a estar dándonos inmediatamente un saludo a todos nosotros. Amados hermanos de la Iglesia Calvario, en esta oportunidad quiero expresarles a ustedes mis sinceras felicitaciones por este sexto aniversario que ustedes están cumpliendo como iglesia. Amados hermanos, hay un pasaje en la Biblia, tercera de Juan, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, no hay mayor gozo el escuchar que la obra de Dios está cumpliendo un año más. Un gozo tremendo, porque el saber que ustedes siguen fieles en los caminos del Señor. A pesar de toda esta situación que nos ha tocado vivir este año, una situación bastante diferente, pero en medio de eso, hermanos, ustedes siguen fieles en los caminos del Señor. Y mi deseo sincero es, hermanos, que el Señor siga bendiciendo el trabajo que ustedes hacen allí en la iglesia de Calvario. Feliz aniversario, que el Señor les bendiga. Pastor Jorge, también gracias por su apoyo, gracias por sus llamadas, siempre estar preguntando cómo está la obra allí en Caraballo. Y estimados hermanos, muchas gracias también por su aporte que ustedes hacen hacia la obra, su aporte económico. Es de mucha bendición para nosotros, para mi familia. Hermanos, una vez más, muchas felicitaciones, que este día siga siendo un día de gozo, de alegría, porque la obra del Señor no se ha detenido, sino la obra del Señor sigue adelante. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz aniversario les desea Pastor Elías, su familia y la iglesia Oreb de Caraballo. Muchas bendiciones, hermanos. Mis queridos hermanos, gracias por estar aquí. Gracias, hermano Elías, por compartir esas tus palabras para la obra del Señor. Te agradecemos, hermano, por tu esfuerzo, por tu labor misionera, por todo lo que haces juntamente con tu familia. Oramos por ti, apoyamos la obra de Dios. Queremos que el Señor te siga utilizando ahí en el lugar donde Dios te ha puesto. Vamos, hermanos, ahora a seguir cantando otro himno más en esta noche. Oh Cristo, nuestra roca. Aquí el canto 92 es el que vamos a estar aquí aprendiendo, ¿ya? O cantándolo. Si usted ya lo conoce, cántelo ahí en casa con muchas fuerzas, este precioso canto.
Cristo es nuestra roca aquí, Él es el abrigo de la tempestad. Hay un canto que va a ayudarnos a meditar también, es un canto más lento, es el canto 116. Dice, el que habita al abrigo de Dios. Canto 116, precioso himno que nos habla de estar morando al abrigo de nuestro Dios. De veras se puede disfrutar en el Señor Jesucristo, en el Dios Salvador nuestro y Redentor. Y ahora, mis queridos y amados hermanos, la familia misionera del pastor Elías, ellos han preparado un especial y lo dedican para todos nosotros, que también nos habla de nuestra amistad, nuestra confianza con Cristo. Escuchemos pues a nuestros hermanos en este bonito especial. Solo está sonando lo que está cantando.
Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, débil soy, pero a Él las gracias doy, que en el cielo vive ya y del mal me librará. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Feliz aniversario, Iglesia Calvario. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Cristo nos ama. Cristo es la base, el fundamento para nuestras vidas. Solo el amor de Cristo es quien puede ayudarnos a hacer su voluntad en este mundo, en estos tiempos tan difíciles. Cristo nos ama, mis queridos hermanos, en medio de las dificultades. Familia García, muchas gracias por cantar, por enviar saludos. Querido Pastor Elías, un abrazo fuerte también de parte de la iglesia a cada uno de ustedes. Un abrazo para tu esposa y para todos tus hijos. Bien, mis amados hermanos, vamos ahora a seguir cantando en esta noche un himno más y de ahí vamos a estar ya entrando a la meditación de la palabra de Dios. El canto que vamos a cantar habla de roca de la eternidad, fuiste abierta, tú por mí, 444. Es un precioso himno, antiguo, pero precioso como son los grandes himnos que la gente de Dios ha compuesto en el pasado. 443. Roca de la eternidad. Cantemos. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¿Quién es la roca de la eternidad? ¿Quién es el fundamento para nuestras vidas? Jesucristo. Ese es el gran tema que estamos desarrollando, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y a todos los que se están reuniendo en esta noche, en este tiempo. Y ahora vamos a comenzar la primera predicación en este tiempo. Vamos a dejar que Dios nos hable por medio de un servidor. Quiero presentarles a un buen amigo. Él se llama Julio Jaramillo, Pastor Julio Jaramillo, pastor de la iglesia evangélica Getsemaní, ahí en Santa Anita. Nosotros hemos salido de esa iglesia, somos miembros ahí. Ellos son quienes velan por nuestra vida espiritual, siempre nos tienen en sus oraciones, hemos sido miembros ahí. Dios me ha dado el privilegio en esa iglesia de conocer al Señor, casarme, dedicarme al ministerio y también
enviarme a hacer la obra misionera aquí en Calvario. Y para mí, hermanos, en esta noche es un privilegio dejar al pastor Julio, buen amigo. Nos conocemos de tiempo, somos casi contemporáneos, un poquitito más viejito soy yo que él, pero estamos ahí forjando una buena amistad en Cristo Jesús. Buen siervo del Señor, y él va a estar compartiendo con nosotros un aspecto del fundamento que es Cristo Jesús para un área de nuestras vidas. Pastor Julio, bienvenido en esta noche. Por favor, comparte. Les saludo cordialmente, apreciados hermanos de la Iglesia Bautista del Calvario, también al pastor Jorge Huanca, a su familia, a los hermanos que sirven al Señor ahí como líderes. Un abrazo fuerte, felicitaciones por este aniversario, a este nuevo aniversario. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema titulado Cristo, el fundamento de la sabiduría. Y vamos a respondernos a la pregunta, ¿cómo es la sabiduría fundada en Jesucristo? ¿Cómo es esa sabiduría? Primero me gustaría, a modo de introducción, responder ¿qué es sabiduría? La palabra sabiduría se usa aquí y allá en diversas esferas, pero bíblicamente, hermanos, es interesante que la sabiduría sencillamente, concretamente, es obedecer. La persona que sabe obedecer es una persona sabia. La persona que ejecuta lo que dice la palabra de Dios es sabia, es decir, lo que también se conoce como un hacedor de la palabra, ese es un sabio. También en otra parte de la Biblia entendemos que sabio es uno prevenido. Claro, pues, tiene que ver con uno que obedece. Alguien le dice, mira, no vayas por este camino, te vas a caer, ese piso está mojado, está enjabonado, no te vayas por allá. No se va a ir por allá. Obedece, es sabio, es prevenido. Sabiduría también es tener discernimiento, que quiere decir distinguir correctamente entre lo que está mal y sus consecuencias y lo que está bien y sus beneficios. Obviamente el inteligente, el sabio, no se va a hacer problemas. El sabio va a ir por lo correcto, por lo bueno. Sabiduría también es temer a Jehová, y temer a Jehová tiene que ver con que lo que Él dice de verdad se va a cumplir, ¿no? Un no temeroso de Dios es uno que dice, no creo, y habrá que ver, dice el no temeroso. El temeroso de Dios dice sí. Si Dios lo dice, yo creo que va a pasar. Entonces, para hablar un poquitito de qué es la sabiduría, pero quiero basar este mensaje en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 hasta el 11. Entonces les pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así el relato, dice así el texto. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces vamos a respondernos a la pregunta, ¿cómo es la sabiduría fundada en Jesucristo? Voy a decir 5 verdades acerca de esta sabiduría. La primera es que esa sabiduría viene de Dios y se le pide a Dios. Viene de y se le pide a Dios. Entonces, es lo que encontramos aquí, que Pablo está diciendo que cuando
él llega a conocer a los hermanos de Colosas o a saber de los hermanos de Colosas, porque según se sabe por la historia, el apóstol Pablo fundó esa iglesia indirectamente a través de otros hermanos, probablemente Epafras. Entonces, cuando él se entera de esa iglesia, lo primero que él dice es: voy a orar por ellos. ¿Y qué pide? ¿Que les vaya bien? ¿Que tengan dinero? ¿Que tengan prosperidad? No, les pide crecimiento espiritual, pide que tengan sabiduría. Entonces, esta sabiduría viene de Dios y Pablo lo sabe. Como también el apóstol Santiago dice que la sabiduría viene de Dios. En ese sentido, la sabiduría no es de los expertos o de los que tienen experiencia, no es de los académicos, de los que han estudiado mucho, y no es de los dotados, es decir, los que tienen un buen CI, un buen coeficiente intelectual. La sabiduría viene de Dios. Entonces, este es un tema que el apóstol Pablo lo trata en Efesios, en Filipenses, en Colosenses y en algunas otras epístolas más también. A él le interesa que sus discípulos, que sus iglesias crezcan en este sentido, en este aspecto. Y ahora esto debería ser una oración muy común entre los creyentes. ¿Te acuerdas de alguien? No solamente le pides no solamente pides a Dios que le vaya bien en el plano de la salud, en el plano del trabajo, de la economía. Pides también esto, que tenga sabiduría esta persona, que crezca en conocimiento del Señor. Y obviamente esta sabiduría no puede ser solamente el resultado de oración. No lo dice el pasaje, pero se debe entender que esta sabiduría viene también por conocer la palabra. Hay que conocer la palabra del Señor. Les mencionaba hace un momento que Pablo también dice lo mismo, un tema no en las mismas palabras, pero alude a lo mismo en otras epístolas. Por ejemplo, en Efesios 1:17, él dice que ora para que la revelación del conocimiento de Cristo Jesús se haga patente, notorio en la vida de los hermanos de Éfeso. También en el 4:13, ustedes recordarán que es uno de los versículos muy populares en cuanto a madurez y crecimiento espiritual. Dice que debemos llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando habla de ese conocimiento de la verdad, que es el resultado de madurez, usa la misma palabra conocimiento, que se puede traducir también sabiduría. En Filipenses 1:9, el apóstol Pablo dice que se debe tener ciencia y todo conocimiento. Pide que se tenga ciencia y todo conocimiento. Y el otro pasaje, el que ya estamos aludiendo, en Colosenses 1:9 y 10. Entonces, en primer lugar, para responder a la pregunta, ¿cómo es la sabiduría fundada en Jesucristo? Es una sabiduría que viene de Dios y se le pide a Dios, solamente a Dios. En segundo lugar, esa sabiduría es conocer la voluntad de Dios. Esa es la segunda respuesta a la pregunta. Esa sabiduría es conocer la voluntad de Dios. Pablo dice que es necesario estar lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces él está orando ya a Dios, cosa que ya mencionamos, y dice en la mitad del versículo 9: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ser sabio es estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Un sabio es aquel que entiende quién es Dios. Note qué importante es conocer a la persona que amamos, ¿verdad? Cumple años y nos interesa saber qué le gusta, ¿verdad? ¿Qué le gusta a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas? ¿Qué cosa les gusta, verdad? Cumpleaños y le vamos a preparar un plato favorito. Eso es lo normal. No vas a preparar el plato que a ti te gusta, ¿verdad? Le vas a preparar el plato que a esa persona le gusta. Entonces, normalmente cuando cumplo años, mi esposa me pregunta: ¿qué quieres comer? ¿No? ¿Qué quieres comer hoy día? Te voy a preparar tu plato favorito. También se le obsequia algo relacionado con el color que le gusta, el sabor que le gusta, si es algo comestible. Se
le toca un himno favorito que le gusta, también se le sorprende con alguna bebida favorita, algún postre, algo que le gusta. Eso es lo normal y eso es lo que debe hacer el creyente sabio, el creyente que conoce al Señor, que debe estar lleno de su voluntad, debe hacer esto. Se cuenta de la historia de un joven que quería conquistar a una muchacha. Él era un piloto y un día le llevó a pasear, a dar un paseo por los aires, por el aire, a esta muchacha. Él, queriendo impresionar, hizo las mejores maniobras mientras la muchacha iba a su lado. Él bajaba, doblaba el avión para un lado izquierdo, giraba el avión para el otro lado, subía para arriba, se daba esas volteretas. Él estaba pensando, estoy impactando, estoy impresionando a esta muchacha. Cuando descendieron del avión, ya en el suelo, él le dijo a ella, ¿qué te pareció? Él esperaba que ella le diga, me has impresionado, eres genial, eres fabuloso. Ella le dijo, ha sido la experiencia más horrible que he vivido. Un muchacho que pensó que lo que a él le gustaba, también a ella le iba a gustar. Muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Creemos que lo que a mí me interesa, a Dios le interesa. Creemos que a mí me gusta, a Dios le gusta. Y muchas veces no es así, apreciados hermanos. Tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Conoces qué le agrada a Dios? ¿Estás tomando tiempo para definir, determinar? Yo quiero saber lo que le agrada a Dios. ¿Qué dice su palabra acerca de lo que es agradable a Dios? Efesios 5:10 dice, apreciados hermanos, comprobando lo que es agradable a Dios. Es decir, el cristiano está llamado a comprobar lo que es agradable a Dios. Voy a cantar, le agrada a Dios. Voy a hacer tal o cual servicio, le agrada a Dios. No es lo que nos parece, no es lo que hemos venido haciendo por años, es lo que realmente a Dios le agrada. ¿Qué está en el corazón de Dios? La extensión de su reino está en el corazón de Dios. Que prediquemos la palabra está en el corazón de Dios. La humildad, el carácter humilde. El Señor dice, yo no me complazco en los sacrificios, yo me complazco en la humildad, en que las personas se humillen, se sometan y reconozcan sus errores. A Dios le encanta las personas que se humillan después de pecar. El dominio propio, el carácter de un creyente realmente controlado, dominado, le encanta a Dios. En tercer lugar, la tercera respuesta a la pregunta ¿cómo es la sabiduría fundada en Jesucristo? Hemos de decir que esa sabiduría te hace andar dignamente delante de Dios. Como decía la anterior respuesta, si tú conoces ya la voluntad de Dios, el siguiente paso es andar dignamente delante del Señor. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Ser creyentes que andamos como conviene delante del Señor, ¿verdad? Hay varias veces que el apóstol Pablo, sobre todo en sus epístolas, dice, este andar es dignamente, este andar va con la dignidad del llamamiento del Señor. Y tiene que ver con obedecer. Sabiduría es esto. Tiene que ver con ser un hacedor de la palabra del Señor. Quiero llevarles un momento al libro de Filipenses en el capítulo 1, versículo 9. Note algo interesante con relación a estos hermanos. Él les dice en el versículo 9, versículo 9 dice así, y esto pido en oración, y esto pido en oración que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Se sabe que los hermanos de Filipos eran hermanos amorosos.
Amaban a Pablo, Pablo les amaba. Y amor era algo que, como lo dice también a los tesalonicenses, era algo que Pablo no tenía que enseñarles, pero algo que les faltaba a esos hermanos era ciencia y conocimiento, que habla de sabiduría, que habla del conocimiento práctico o del discernimiento, y era algo que ellos necesitaban estar haciendo. Así que no es solamente amor, coinonía, comunión. ¿Cómo disciernes? ¿Cómo distingues algo que está mal de algo que está bien? ¿Cómo lo haces? Hay que preguntarnos eso. Debemos tener ese discernimiento. Este pasaje está hablando de eso. Hoy día, apreciados hermanos, necesitamos creyentes que sepan distinguir entre lo peligroso y lo que no es peligroso, una mala doctrina de una doctrina verdadera, una práctica que es incorrecta, que no es bíblica, de una que sí lo es, ¿verdad? Entonces necesitamos tener claro esas cosas, y tiene que ver con hacer las cosas, con llevarle a la práctica. El Señor también mencionó al terminar su gran sermón del monte, uno de los sermones importantes del Señor. Él dice que quien escucha y hace lo que ha enseñado le va a comparar como un hombre que construye su casa sobre la roca. Y sabemos todos, o la mayoría de nosotros sabemos aquel relato, ¿verdad? Viene lluvia, no pasa nada. Vienen ríos y no sucede nada. La casa sigue firme. Así es una vida obediente. Así es una vida que es digna delante del Señor, que está caminando correctamente delante del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Obedecerle en lo que Él dice que tenemos que hacer. Ejemplo, hay muchos creyentes que no se comprometen con el ministerio de la iglesia. Hay muchos creyentes que no quieren hacerse miembros de la iglesia. Dicen, no quieren tener un pastor, ¿verdad? No quieren tener alguien a quien darle cuenta, alguien a quien rendirle cuentas. Entonces no se quieren hacer miembros. Alguna vez fallan, alguna vez pecan, no hay quien les pueda corregir. El pastor dice, bueno, sí, pues no es miembro de la iglesia, ¿yo qué voy a hacer? Y son creyentes que andan de una iglesia a otra iglesia repitiendo lo mismo y funden su vida. Destrozan su vida. ¿Por qué? Porque no hay alguien que les diga, hey hermano, corrígete. El creyente verdadero se hace parte de una iglesia. El creyente verdadero le dice al pastor de la iglesia, pastor, discipúleme, corríjame, visíteme, ayúdeme, pastoréeme. Entonces es una de las cosas que hay que hacer. Hay que participar con nuestros recursos en el ministerio del Señor. Hay algunos que no están dando lo que le corresponde al Señor. Tienen malas relaciones con otros creyentes y les parece que es normal. Repase la primera epístola de Juan y usted se va a dar cuenta que no es normal que un creyente tenga problemas con otros. No están creciendo en la palabra de Dios, no están estudiándola, no están congregando, en este caso no se están conectando en el Señor. Esas son cosas que a Dios le agrada, que usted tiene que tener en cuenta. La cuarta respuesta a esta pregunta de cómo es la sabiduría fundada en el Señor Jesucristo. Esa sabiduría, en cuarto lugar, produce frutos en toda buena obra. Dice ahí el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. He leído Colosenses 1:10, pero también quiero leer Filipenses 1:10 también. Dice, Filipenses 1:10 también dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza del Señor. Entonces, la sabiduría no es algo que se queda aquí, definitivamente. Sabio no es solamente aquel que habla un montón.
Sabio no es solamente que le calla a los demás, de ninguna manera. Sabio no es aquel que habla bonito. Sabio es aquel que pone en práctica las cosas y cosecha frutos, que tiene frutos en su vida. Entonces, ese creyente que es sabio, que está advertido, anticipado, informado, se encuentra a buen recaudo, como también lo menciona el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla de la sabiduría. Un papá diciéndole a su hijo: hijo mío, escucha las razones de mi boca, no hagas ello, haz esto. No te juntes con hombres de esa calaña, de ese tipo, actúa de esta manera. Entonces, y va a haber resultados en ese sentido. Producir frutos como resultado del consejo, como resultado de la obediencia. Y esto es agradable, sin duda, al Señor. El apóstol Juan, en el capítulo 15, versículo 8, él dice que en el discurso de Jesús, ahí en este yo soy, que Jesús dice yo soy la vid verdadera, dice así, 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? También Santiago 3:13, Santiago pregunta en su congregación: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él dice: muestre sus obras, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y más abajo sigue desarrollando, él dice que esa sabiduría se nota, el carácter de esa sabiduría se nota. Santiago trata muy bien esto, y algunos recordaremos que en el capítulo 2 dice que la fe sin obras es muerta, y está relacionado con esto. No puede alguien que dice que tiene que dice que tiene fe y que es evidentemente un supuesto sabio, no es correcto que piense que no es necesario tener resultados claros de lo que debe hacer. Entonces, ya hemos visto estas cosas, y Pablo también dice que esto un día el Señor lo va a ver, lo dice en el libro de Filipenses. Y para que seáis sinceros en el día del Señor. Qué importante es que los demás estén notando nuestro actuar delante del Señor. Tiene que haber frutos, tiene que haber resultados, frutos que los demás vean, frutos que los demás conozcan y que den gloria a Dios, y que un día el Señor fundamentalmente conozca de estos asuntos, de esta sabiduría práctica. La quinta respuesta a la pregunta ¿cómo es la sabiduría fundada en el Señor Jesucristo? Esa sabiduría se fortalece para la verdadera paciencia. Esa sabiduría te fortalece, para la verdadera paciencia. Versículo 11, Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El que está lleno del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, no solo actúa obedientemente delante del Señor, sino que también va de la mano obviamente con la obediencia, sino que también tiene el carácter más apropiado delante de Dios. Qué importante es en estos días la vida de un creyente controlado, controlada, dominado, y para eso no es sencillo. Yo recuerdo en este punto al querido pastor Jim Losing, que fue pastor mío. Yo era su copastor, un joven, y él nos enseñó este pasaje que se me ha quedado grabado, ¿verdad? Con respecto a esto del carácter, algunos dicen, cosa que ya es muy conocida, ¿verdad?, que decimos que tenemos un carácter fuerte porque somos enojones, ¿verdad? Somos violentos, quizás rápidamente explotamos, ¿no? Un explosivo, ¿no? De carácter, un fosforito. Entonces tiene carácter fuerte. Entonces él nos decía: no puede llamarse fuerte a él. Él es débil. ¿Por qué? Porque suelta rápidamente su carácter. No se controla.
se muestra como el necio que dice el Proverbios. Dice, el necio a punto da a conocer su ira. Eso no puede ser un fuerte. Un sabio y fuerte es uno que se controla. Noten las palabras de fortaleza que habla este versículo, que menciona este versículo 11. Dice, fortalecidos, primera palabra, con todo poder, segunda palabra, conforme a la potencia, tercera palabra, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Por lo menos 3 veces habla de la palabra fuerte, potente, fortaleza. Entonces, y usted ve como resultado la palabra para ahí, dice, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, la paciencia y la longanimidad no es el resultado de una debilidad. Por el contrario, la paciencia y la longanimidad quiere decir, es el resultado de ser fuerte. Y ese es el resultado de conocer al Señor, de estar haciendo la voluntad del Señor. Paciente no es aquel que está en el hospital enfermo y débil. Paciente es aquel fuerte. Es aquel que tiene arraigo, fortaleza, firmeza en medio de la adversidad. Longanimidad habla de ser largo de carácter, no corto. Rápido me enojo, rápido me deprimo, rápido decaigo, rápido me desanimo. No, el longánime, el que tiene longanimidad, es una persona larga, que soporta. Es una persona que aguanta, que sigue firme. Y esto es el resultado de sabiduría. Apreciados hermanos, el pasaje que tengo aquí, que ciertamente en un mensaje lo he desarrollado como respuestas a la pregunta, ¿cómo es la sabiduría del Señor? Es precioso, usted tiene que prestarle atención. Especialmente este punto que dice que el Señor ora por nosotros, en este caso el apóstol Pablo, ora por nosotros para que estemos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién es un sabio entonces? Aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar recordando lo que Jesús dijo a sus discípulos después del Sermón del Monte. Aquel que me escucha y hace, le voy a comparar con aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Hacer lo que Dios dice que hagamos, es decir, sabiduría, es ser precavido, es ser seguro, es ser firme. Hagamos eso. No escuchar es como construir tu casa en cualquier lugar. Aquí donde hay una quebrada, donde de seguro que va a venir un huaico, ahí pones tu casa. Así es el que no es sabio. ¿Tú quieres eso? Quiero terminar leyendo Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira bien cómo estás andando. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermanos. Actuemos, seamos sabios. Repito, sabio es que tú estés lleno del conocimiento de Dios y su voluntad y lo pongas en la práctica. Hazlo, apreciado hermano. Que Dios les bendiga. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Que el Señor siga bendiciendo el testimonio en este punto de Lima. Que bendiga el ministerio del pastor Jorge y de su familia y también de los líderes de la iglesia. Un abrazo fuerte para todos, hermanos. Muchas bendiciones del Señor. Julio, por mostrarnos cómo la sabiduría es tan necesaria en la vida y que sin Cristo Jesús no podemos ser sabios. Y parte de, hermanos, ser sabios en Cristo Jesús como base es pues cumplir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. La sabiduría, hermanos, no es conocimiento puro.
La sabiduría es la capacidad que tenemos en Cristo, en Dios, de hacer lo correcto. No de hacer nuestra voluntad, no de hacer la voluntad de otros, sino la voluntad de Dios. Querido Pastor Julio, muchas gracias por compartir con nosotros la palabra del Señor. Un abrazo, un saludo para la iglesia Getsemaní. Gracias por apoyar la obra de Dios también aquí, enviándonos a nosotros, ahí orando por nosotros. Estamos sumamente agradecidos por todo el esfuerzo que hacen para nuestras vidas. Y ahora, mis amados hermanos, quiero cerrar este momento, este tiempo, dándole algunos anuncios. Mañana continuamos de aniversario, estamos celebrando 6 años que Dios nos ha dado aquí sirviendo al Señor en Pueblo Libre. Yo le animo, no se pierda mañana, vamos a estar estudiando, aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor y vamos a ver cómo Cristo es el fundamento para hacer las misiones, para hacer la obra de Dios. Pastor Edgar Alcalde de la iglesia de Trujillo, la iglesia de fe, va a estar predicándonos temprano en la escuela dominical y después más adelante ahí en el mismo culto largo que tenemos va a estar con nosotros compartiendo Pastor Edward Zacarías, siervo de Dios que está ahí trabajando en Radio Integridad. No te pierdas, no te pierdas. El tema es el fundamento para nuestra vida, es Cristo Jesús para diferentes aspectos de nuestra vida. Bien, mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche. Sé por ahí que hemos tenido algunos errores ahí en nuestra transmisión. Mira, si no quieres perderte el especial, mañana vamos a tener varios especiales, pero el pastor Elías y su familia va a volver a cantar. Si no lo escuchaste, si te lo perdiste, si no lo escuchaste completo, mañana en la mañana lo escuchas. Entonces no te lo pierdas, conéctate temprano. Mañana a las 11 comenzamos nuestro culto. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte de mi parte. Sigamos ahí festejando nuestro aniversario. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana a las 11.